Ahora el foco lo ponemos aquí en Navarra, por ello le invito a Roberto Lanaspa, presidente de ACAN, del clúster de automoción de Navarra, que nos acompañe. Él además es el Chief Operating Officer y miembro del Consejo de KWD Automotive. Bienvenido, mil gracias. Y también al presidente de Volkswagen Navarra, Michael Hobusch, que le he preguntado también que me dijera cómo era su nombre, porque lo ves escrito, y he hecho lo que he podido. Le agradecemos a las tres personas que hoy nos acompañan aquí en la mesa, porque lo que tenemos ahora es la oportunidad de tocar, palpar más lo que ocurre aquí en Navarra. Vamos a empezar con Roberto Lanaspa como representante de ese clúster de automoción. Se ha hecho muchísimo viaje. Es momento ahora de hacer balance de ese recorrido que ha hecho la comunidad foral en la transición al vehículo eléctrico. ¿Qué valoración podemos hacer? Y sé que la pregunta es amplia, es general, pero tenemos que ir a la esencia. Al grano. Bueno, lo primero, buenos días. Muchas gracias por permitirme participar en este foro y además con los compañeros de mesa. Yo quiero lanzar un mensaje así muy rápido, en primero, sin querer hacer spoiler, y es el siguiente. Navarra no ha sufrido la transformación. Navarra ha liderado la transformación y creo que eso es un punto diferencial muy importante, ¿no? Entonces, creo que es muy necesario ver de dónde venimos. Como ha comentado antes, pues esto empezó en el año 2020, o sea, no es algo de ayer ni de antes de ayer, en el cual, planteándonos el reto de ¿van a venir los vehículos eléctricos? No, pues esto es una realidad, van a venir. Y había una serie de incertidumbres, de miedos, que decíamos, pues nuestra cadena de valor está muy anclada en lo que es el vehículo de combustión y a ver qué pasa aquí, porque claro, el sector del automóvil, el sector industrial anclado en Navarra con la importancia que tiene, podía desvanecérsenos entre las manos. Era una ventaja, ¿no? Es decir, el músculo estaba, pero en otro ámbito. ¿Cómo haces esa transformación, ese giro? Exacto. Bueno, pues ahí el tema es, sabiendo de dónde veníamos, lo primero que nos ayudó a dar ese cambio, ese paso, la luz, fue el contar, primero, con que había una planta tractora como es Volkswagen, que tuvo esa asignación de modelos, ese cambio, esa decisión. Eso fue como el clic que se ha mencionado antes a nivel industrial, pues fue ese inicio. ¿Cómo lo hicimos? Fundamentalmente basado en algo que se ha mencionado aquí muchas veces, la colaboración público-privada. Desde un inicio pudimos y transmitimos todas nuestras inquietudes y todos nuestros medios a lo que era el ecosistema y a lo que era el gobierno. Nos sentamos, les explicamos, tuvimos multitud de reuniones. Oye, tenemos estos problemas, vamos a ver cómo los avanzamos, tenemos que colaborar, impulsar todos para en el mismo lado, y ahí tuvimos recepción. No quiere decir que todos nuestros deseos se cumplieran, pero eso es así. Sí que hay que decir y poner en valor que tuvimos recepción, y eso fue un acicate para seguir trabajando, ¿no? Como he dicho antes, una vez que tuvimos el primer clic por parte de la planta y luego esa colaboración público-privada, otro secreto creo que fue la capilaridad de toda esa transformación. ¿Por qué? Porque el ecosistema también entendió que tenemos muchas fortalezas, pero estamos en peligro, tenemos que seguir hacia adelante, ¿no? Entonces ahí la participación con las empresas, la participación con centros tecnológicos, la participación con la universidad. Creamos una cátedra, o sea, un título propio con la universidad para poder fortalecer esas necesidades de nuevas capacitaciones que eran necesarias, ¿no? Entonces ya llevamos 3 años, el año que viene a ser 2 años y el año que viene será el tercero, y cada año pues vamos creciendo en alumnos. Entonces eso fue también un hecho diferencial, ¿no? Y el poder anclar todo el territorio nos hace que a día de hoy, y ya me corregirá Mijael si me equivoco, lo que es la cadena de valor que se ha quedado en Navarra después de la implantación del vehículo eléctrico es como mínimo igual, si no superior a lo que teníamos antes. Que creo que a día de hoy, dentro de lo que es el ámbito europeo, pocas regiones pueden decirlo. Con lo cual, sin querer caer en la autocomplacencia, porque hay muchas cosas que hacer, creo que sí podemos afirmar que realmente ha sido una transición exitosa.
Pero siendo exitosa no quiere decir que aquí se acabó. Se ha mencionado, hemos hecho la mitad del trabajo. Hemos creado una capacidad industrial, hemos consolidado un ecosistema y ahora toca seguir. Y en eso encaja pues, muy bien los dos planes que uno que se nos ha presentado hoy y el otro que se nos va a presentar, porque de nada sirve si no tenemos un equilibrio de demanda. Claro. Y ahora lo que nos toca no es imponer, tenemos que convencer con hechos y con datos de que el producto que tenemos encima de la mesa es bueno y que es una opción muchísimo mejor y a día de hoy es plausible. Tenemos que trabajar en seguir haciendo la capilaridad de todas estas ayudas, de todos esos PERTE que lleguen a las empresas, porque las empresas tienen que poder seguir financiando todo este cambio tecnológico que tenemos encima. Que no se quede en el OEM solo, que era posiblemente una de las críticas que podía haber a los primeros PERTES, era que puede haber una capilaridad a todo lo que es la cadena de valor y luego pues, convencer con datos. Seguir incrementando esa infraestructura de recarga es fundamental. Señores, se supone que este año vamos a tener en España una capacidad de fabricación de más de 1 millón de vehículos eléctricos. Todos no nos los vamos a quedar aquí en España, pero tienen que empezar a funcionar por nuestras carreteras. Esa ansiedad. Es cierto que el que empieza a conducir y conduce un vehículo eléctrico, al mes y medio se le pasa, pero es una barrera que hay que romper esas. Entonces, basándonos en estos puntos, en esos vectores, yo creo que estamos en buen camino. Estamos en buen camino y además ha notado eso, que no renunciáis al camino, es decir, porque no. ACAN está siempre en movimiento, entonces estamos en este punto y hay que seguir avanzando y eso sabéis. Esto de la recarga, por cierto, hablaremos luego, así que estaremos también atentos. Nos vamos a Landhaben, nos vamos a Volkswagen, en un año que es clave, es el año del lanzamiento de los 2 nuevos vehículos eléctricos. La pregunta es muy rápida, muy simple y muy directa. ¿Está Volkswagen Navarra preparada ya para producir esos 2 nuevos modelos? Al principio, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la provocación que hemos oído también, creo que es importante. Y claramente sí, como hemos oído, esta idea de esos productos ya existe de 6 años. Desde 3 años estamos en modo de preparación en la fábrica su misma. De 1 año estamos produciendo ya coches de pre-series, los primeros modelos, y en un par de semanas, un par de días, vamos a presentar oficialmente el Start of Production, vamos a celebrar oficialmente el Start of Production del primer coche, que será un Škoda Epic. Esta semana fue la presentación mundial y ya ahora está conocido este modelo. Con esto no paramos, en 4 meses vamos a celebrar el SOP del ID Cross, el próximo SUV compacto muy bonito. Y con estos 2 modelos eléctricos, más los 2 coches de combustión, el T-Cross y el Taygo, que ya tenemos en la fábrica, tenemos una gama de 4 modelos en una producción de la manera mix. Y muchos de los asistentes aquí entienden que es una manera de producir coches de 2 tecnologías en paralelo en una línea. Es bastante exigente, pero esta será la realidad que tenemos. Y con este concepto de producir coches tenemos un concepto bastante robusto para satisfacer todas las necesidades de los clientes finales y para alcanzar una transición, una transformación robusto con una manera flexible. Ha costado, imagino, llegar hasta aquí, pero ¿hay satisfacción de cómo está ahora en estos momentos Volkswagen Navarra? Contentos. Estamos súper contentos con la... ¿Muy contentos? Muy contentos, extremadamente contentos. Los modelos salen bien de las líneas, si los conducimos. Funcionan muy bien, son bonitos, frescos y estamos súper contentos. Se ve bonito el futuro. Sí. Sí. Cuide que luego los
periodistas pondrán, el futuro lo veo bonito. Sí, muy bonito. Lo ha dicho él. Nos puede pesar el amor de madre y los navarros, las navarras, podemos decir, hoy qué bien estamos. Vamos a continuar ronda porque José López Tafall recorre muchas comunidades, muchas regiones, muchas provincias. ¿Cómo se percibe Navarra una vez que uno ve el resto? Hombre, yo creo que lo ha explicado Recantes en la transparencia, ¿no? Desde el punto de vista de penetración, tanto de mercado como de recarga, es una comunidad top. Yo creo que en mercado es la primera y en recarga me parece que también está en el top 5. Pero yo estoy con la presidenta, creo que esto es el resultado de un trabajo, lo mismo que la fabricación, un trabajo que empezó en el 20. Yo creo que el apoyo de la Comunidad de Navarra a la electrificación en su doble vertiente, que es industrial y mercado, eso es lo que está dando este resultado, ¿no? Por ejemplo, todo el tratamiento fiscal que tiene Navarra hace tiempo de deducciones, que complementa con el chimista, con los planes de ayuda a la demanda, pero creo que le ha dado una base a la demanda navarra muy importante, que es lo que permite mantener ese crecimiento, que es lo que se ve en las estadísticas. No hay dientes de sierra, no hay confusión. Yo creo que el cliente navarro tiene confianza y al final es lo que comentaba también Reca. En el momento en que tu vecino lo prueba, lo ve, dice, hombre, pues mira, claro. Y te dicen tus hijos, oye, este el de al lado y nosotros aquí todavía, y dicen, bueno, y miras la política, y la política tiene una línea de apoyo que te permite tomar la decisión ese mes o el mes que viene o el año que viene con tranquilidad. Creo que eso explica y pone digamos, en datos objetivos lo que muchas veces del sector siempre reclamamos, ¿no? Que es la estabilidad de los planes de ayuda. No es estrictamente necesario tener el mejor plan en importe cuantitativo, ¿no? Igual de la ayuda, hombre, si puede ser así, mejor. Pero si tienes una estabilidad en el diseño y es simple, claro, eso ayuda mucho. Nada es casual, ¿no? Al final es una estrategia, es una coherencia, es generar esa confianza construida paso a paso. Es casual, y eso es lo que luego da los resultados. Claro. Hablemos directamente y ahora sí en común de qué nos queda por hacer y también, no solamente de cuál es la mayor oportunidad que atisbamos aquí en Navarra, sino también cuál es el mayor riesgo, el mayor peligro, porque lo tenemos que tener claro para mirarle a los ojos e ir a por él. Hombre, yo creo que el tema de la competencia china es algo que no se nos escapa a nadie. Y yo creo que ahí el punto clave es que no compitamos en costes, sino que tenemos que competir en valor. Es lo que tenemos que poner encima de la mesa, ¿no? Que es lo que realmente ancla al sector de automoción en Europa. Fiabilidad, estabilidad, implantación de nuevas tecnologías. Es ahí donde tenemos, creo que focalizarnos y sobre todo el garantizar pues, esa penetración de la cadena de valor, los OEMs, los fabricantes de componentes, el poder realmente focalizarnos en esos puntos, porque en costes, tal y como es el mercado chino, que tiene una integración vertical total, desde la extracción de mineral, la casi totalidad de las baterías se fabrican allí, 1 de cada 2 coches eléctricos ahora mismo se están fabricando en China, tenemos que competir en valor y tenemos que... O sea, que la guerra del precio no es la nuestra, sino la del conocimiento. Es lo que tenemos que hacer, incidir sobre nuestros puntos fuertes. No podemos competir contra unos competidores que están altamente subvencionados, por ejemplo. Antes mencionaba esa colaboración con la universidad, al final es tecnología, es talento, esa es nuestra belleza más íntima y que tenemos que saber transmitir al resto. Claro, que el consumidor entiendo también que lo tendrá que entender. Bueno, yo creo que al ser humano no le gusta que le prohíban cosas. Al ser humano le gusta que le convenzcan. Y algo que posiblemente no hayamos hecho bien hasta el día de hoy es basarnos en regulación que prohíba, que limite, que tal. Yo creo que lo que tenemos que hacer es poder vender las ventajas que tiene, y muchas, el vehículo eléctrico, tal y como se ha comentado, la facilidad de conducción, la calidad en lo que es el conducir, la experiencia, con las derivadas que podemos tener en el medio ambiente, como os han dicho, y realmente por ahí convencer y eliminar esos miedos que puede haber. Oye, pues realmente hay que reconocer,
infraestructura de recarga que se ha dicho es limitada. Es muy buena en Navarra, pero es limitada. Y si conducimos no es para quedarnos en Navarra, que está muy bien, también tenemos que salir, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ahí es donde hay que incidir, en convencer con datos concretos. Seguimos abordando este tema. ¿Oportunidades y riesgos? Como pasa ahora, veo que aquí en Navarra somos muy competitivos por los buenos equipos, por la buena estabilidad de la plantilla, por un buen nivel de costes que todavía tenemos. Pero lamentablemente en Navarra no existe una burbuja aislada. Tenemos todo el sector de automoción en Europa en presión. Si vemos del volumen que estamos produciendo, las exportaciones no crecen, las importaciones de las marcas chinas crecen. Entonces, la tasa del mercado europeo no crece, significa con los volúmenes adicionales que importan los chinos, el resto de la tasa para los OEMs tradicionales disminuye. ¿Y qué debemos hacer para que podamos ser competitivos y hacer frente a esa demanda, y a esa oferta, que existe, la China? Los productos son competitivos, es así, pero también, y ya como hemos oído, es un factor de precio. Y tenemos que entender que las importaciones, especialmente de los chinos, tienen una ayuda de su gobierno detrás bastante alto. Y con esas ayudas y estos precios de los productos importados, están comprando mercado aquí. Y porque la tasa no crece, el resto para los OEMs actuales, tradicionales, disminuye. Claro. Es la consecuencia, es un poco el juego que estamos percibiendo ahora y tenemos que fortalecer nuestra posición, entender qué está pasando y cómo Europa actúa, porque todo está vinculado con todo. Claro. Y es Navarra, es España, es Europa. Y el sector de automoción en Europa tenemos que fortalecer y proteger de una forma. De las herramientas hay que ver, pero es el efecto que veo yo. Sigo lanzando esa pregunta al aire. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué más debemos hacer para ser más competitivos? Pues 3 bloques. Yo creo que en demanda, creo que tenemos que seguir poniendo mucho esfuerzo en la comunicación del vehículo eléctrico, no solo en las ayudas, en la comunicación positiva de administraciones y todo el mundo en general. Tenemos que ayudar a que llegue más abajo el mensaje, ¿no? Que quizá en Navarra hace falta menos, pero queda todavía un 70%, pero en el resto de España hay comunidades bastante retrasadas y en Europa también, pero en general, mensaje positivo sobre el vehículo eléctrico. En la parte de componentes, bueno, yo creo que la agenda está marcada aquí. Quizá una cosa que no hemos mencionado toda es la necesidad de mayor cooperación entre las empresas. No tenemos tamaño, hay que ganar tamaño y hay que ganar en cooperación entre empresas, fundamentalmente en componentes. A nadie se le caen los anillos porque los socios de ANFAC, los grandes OEMs, están llegando a acuerdos de cooperación con otros OEMs de todo tipo tecnológico para producción, para compartir plataformas. Si eso lo hacen grandes empresas como son las empresas europeas de automoción, nosotros aquí que tenemos un déficit de tamaño en los componentes, creo que deberíamos reforzar todo ese trabajo en común para lo que viene, ¿no? Y la tercera pata, que es la regulatoria europea, ¿no? Y yo hago una pregunta un poco abierta. O sea, ¿alguien se piensa que Volkswagen, después de lanzar el Skoda o el ID Cross que vais a lanzar, el Full Electric, necesita que le vengan en enero con «te has pasado 1 gramo del CO2 y te voy a multar»? O sea, ¿alguien se piensa que realmente eso va a animar a Volkswagen a vender más vehículos eléctricos después de la gran inversión que ya ha realizado? Y quien dice Volkswagen dice cualquier otro OEM europeo. Pues no. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que Europa tiene que revisar las herramientas bajo las cuales está animando a su industria a hacer este proceso. Eso no significa en absoluto cambiar los objetivos, no significa en absoluto cambiar la dirección de la electrificación, ¿eh? Como ha dicho la presidenta, esto ya no va de dar la vuelta atrás, ¿vale? El barco ya ha salido y ya estamos montados en el barco, ¿vale? Pero lo que sí que tiene que hacer Europa son, por un lado, una simplificación regulatoria tremenda,
lo que no vamos a lo que no tiene sentido, lo decía Reca también. O sea, llevamos trabajando meses para entender la propuesta del Industrial Accelerator Act. Y de hecho hay gente incluso que ha montado sesiones internas para poder hacer terapia e intentar recuperarse, ¿no? Porque hay quien no entienda, ¿vale? Hoy estamos hablando de amor, estamos hablando de pero bueno, salud quiero mental. decir, lo que no tiene sentido es que vengamos en paralelo con un ómnibus, ¿no? de intentar aligerar la regulación y vayamos a sustituirlo por otra regulación de otro estilo, ¿no? Entonces Europa tiene que ser mucho más ágil, tiene que flexibilizar el camino de conseguir los objetivos, no el objetivo, flexibilizar el camino, porque si tenemos un sector industrial europeo que está tremendamente amenazado por muchas cosas, por el cambio tecnológico, por la necesidad de empujar la demanda, por la entrada de nuevos competidores, por el cierre de mercados, como son el mercado americano, donde íbamos a vender, solamente necesitamos seguir manteniendo aquí una política básicamente de palo más que de zanahoria y encima de un control súper exhaustivo. Porque si avanzamos así, Mijael el año que viene puede tener al 40% de la plantilla dedicado a justificar qué ha producido, de dónde ha venido, en fin, una cantidad de trabajo administrativo brutal. Esos son algunos de los retos que estamos apuntando. Disculpas públicas pido ya por la pregunta que voy a realizar, pero me voy a poner filosófica en estos instantes, a estas alturas. ¿Realmente la movilidad, su futuro, es eléctrica? Sí. Se acabó el debate. ¿Sí? Sí, ¿No hay duda? sí. ¿Sí? No hay dudas. No hay duda. No hay dudas. Posiblemente no sea mañana el 100%, pero sí, la movilidad es eléctrica. Energética, empezamos posiblemente por lo que es el consumo energético. Energéticamente es mucho más eficiente que la combustión. A partir de ahí hacemos todas las discusiones que queramos. Sí que es cierto que tecnológicamente tenemos cosas que avanzar y no quiere decir que los coches de dentro de 5 años sean mejor que los coches que tenemos hoy. Sí, pero eso ocurre actualmente con la combustión. Eso yo me acuerdo cuando empezaban los ordenadores, ¿me compro ordenador este año? No, espérate que en enero sale el 3. No. No, hay que comprarlo ya porque hay que comprar mejorará. lo que necesitemos ahora mismo. La calidad del producto tecnológicamente ha habido un salto con respecto a lo que se fabricó hace muchos años. Y ahora ya el miedo es ahí, ¿mi batería durará para la vida del coche? Tu batería durará para la vida del coche y para el siguiente si hace falta. A día de hoy eso ya está sobrepasado. Entonces, igual mañana no es, pero mañana me refiero mañana, pero en un medio plazo sí. Eléctrica. ¿Cómo se convence desde Volkswagen Navarra a un ciudadano, una ciudadana, de que debe, puede y le recomiendan fervorosamente comprar un coche eléctrico, un vehículo eléctrico? Tenemos una variedad de argumentos, como la energía puede ser CO2 neutral. La energía está producida en Europa, entonces tenemos menos dependencia a países como Rusia o Irán. Los productos son buenos. En un par de años habrá un red de carga sin duda robusto, es normal, será la normalidad. Y al final, conducir eléctrico es muy chulo. Mejor. ¿Quién lo prueba? ¿Esa es la mejor de las evidencias, el mejor argumento de venta? Es el mejor argumento. Es muy chulo, es muy cómodo. Los productos son más sencillos, más agregables. Y a mí me gusta mucho conducir eléctrico. Y el uso es más barato. ¿Perdón? Y el uso es más barato. Exacto. No se nos olvide. O sea, si tú echas los números cuando tú recargas tu vehículo, y fundamentalmente la recarga es doméstica, es imbatible. Desde el punto de vista de coste de uso, el coche eléctrico es mucho más barato. Mantenimiento, tal. Pero sobre todo, la pregunta has dicho que debe. No, debes obligar. Hagamos que se convenzca de que tiene él por su propio comprar. O sea, estamos en una fase de concienciación. Exacto. Hemos vivido esto en otros instantes, en otros momentos. Es arduo, pero luego cala. Y después, con el paso del tiempo, miramos atrás y decimos, ¿cómo no lo vimos tan claro desde el inicio? Así es. Sí, sin El duda. clic que decíamos, ¿no? Sí, ¿perdón? El clic. El clic. Clic. Es así. Llega un momento, la curva sube la pendiente. Bueno, pues se oye ya el run de los clics que hay en la sociedad gracias a la labor conjunta de tantas entidades, de tantas empresas, del esfuerzo de tantísimos profesionales de la administración, de las asociaciones y de la colaboración. Así que hoy, sin duda, un placer
haber compartido esta conversación con ustedes y sé que queda mucho también por escuchar, por continuar, porque después también vamos a tener una interesantísima mesa redonda en la que vamos a continuar hablando. Ahora sí que nos vamos a tomar un café para seguir conversando ya en el tú a tú y seguir creciendo. Y eso sí, ya tenemos como más puntos en la agenda para cuando volvamos a nuestros despachos, oficinas, plantas, para seguir trabajando y construyendo este futuro eléctrico. Eso ya me ha quedado claro. Que tenemos a la vista. Un aplauso, por favor, para ellos.